Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, esta semana vamos a meternos un poco más profundo, ¿no? En lo que es la manipulación del DOM con JavaScript. ¿Por qué? Porque es el concepto principal que vamos a necesitar en las interfaces web, ¿sí? Nosotros, acuérdense que siempre hablamos, no estamos apuntando al diseño, ¿sí?, de la interfaz, sino más bien al comportamiento, a la interacción, ¿sí? En definitiva, tenemos que poder manipular perdón, las páginas web, las aplicaciones web de forma dinámica para poder darle al usuario esa interactibilidad que no tiene de forma nativa con las aplicaciones HTML. ¿Sí? Recuerden, HTML es un maquetado estático, no tiene interacción más allá de cambiar, de hacer request y volver a renderizar todo el HTML. Entonces, hoy en día necesitamos que las aplicaciones web se sientan, ¿no?, más interactivas, se sientan más como una aplicación desktop. Y la forma de hacer eso es manipulando el DOM. ¿Qué es el DOM? Ahora lo vamos a empezar a ver un poco mejor. Es la estructura HTML en forma de árbol, ¿sí? En estructura de datos. Ustedes ya todos tienen que haber hecho estructura de datos, todos tienen que haber visto árboles, con lo cual voy a asumir que eh, tienen idea del concepto de árbol y del concepto de manipulación de árbol. No nos vamos a meter en algoritmos de manipulación de árbol ni nada por el estilo, pero quiero que tengan la idea. La clase va a estar dividida en dos partes, supongo que con el mismo video, salvo que sea muy largo. Vamos a meternos un poco en algunos conceptos que quiero repasar primero y después sí les quiero mostrar unos ejercicios de cómo manipular el DOM, sí, con interactivo, ¿no? Levanto el IDE y el browser y qué sé yo, y lo vemos. Porque, a ver, la idea detrás de esto es, todos los frameworks hoy en día manipulan el DOM, ¿sí?, para generar esta interactividad. Entonces, lo que quiero mostrarles es cómo llegamos a esos frameworks, ¿sí? Hoy los frameworks tienen mucha magia, están en un alto nivel, nos olvidamos de un montón de cosas. La idea es que entiendan de dónde surge todo esto, porque esto, la manipulación del DOM es el corazón de cualquier aplicación web, ¿sí? Bueno, dejo de charlar de esto, vamos a meternos un poco en la clase. Eso no andaba, ahora sí. Ok, les decía recién, el DOM es el documento HTML en forma de árbol, ¿sí? Está representado como un árbol, ¿sí? Es una estructura donde el root, ¿sí? No me acuerdo cuál es la traducción en castellano, pero bueno, la raíz, ahí está. La raíz del árbol va a ser el documento que estamos manipulando, ¿sí? Acá este document hace referencia a la aplicación sobre la que estamos. Recuerden que, para ponernos en contexto, estamos en una página web, ¿sí? Escribimos google.com.ar, ¿sí? Estamos en una página web. Detrás de eso hay una estructura HTML. Esa estructura HTML se representa en el browser en formato de árbol, ¿sí?, que es el DOM, el Document Object Model, y mediante JavaScript o algún otro lenguaje que cumpla con ECMAScript, puedo manipular el árbol, ¿sí? Puedo agregar elementos, quitar elementos, cambiarle propiedades, etcétera, etcétera. Esa manipulación del DOM hace que se genere una interacción bastante copada, no a nivel desktop, pero una interacción bastante copada en las páginas web, ¿sí? Que es lo que hoy en día todo el mundo tiene que hacer, ¿sí? No tiene sentido esto. Pero bueno, tenemos el documento, ¿sí?, de donde cuelgan todos nuestros nodos. Acuérdense que decíamos elemento, tag, nodo, van a ser medio indistintos, ¿sí? El primer elemento va a ser un nodo HTML, que es el que representa el tag de HTML. Acuérdense que cerraba al final de abajo en la última línea. Después, por ejemplo, tenemos el head y tenemos el body, ¿sí? Las estructuras que ya habíamos visto cuando vimos HTML. Del head va a colgar el título,
y de ese título va a colgar el texto, ¿sí? Ahora me meto con eso un cachito. Lo mismo pasa por el body, obviamente es muy simplificado. Tenemos por ejemplo un H1 y un elemento A que están al mismo nivel, ¿sí? Esta es la representación del HTML visto como un árbol. Ahora, cada elemento, cada nodo, puede tener uno o muchos hijos, ¿sí? Que van a ser otros nodos. En este caso head tiene uno, que es el título. En este caso body tiene dos, que es el H1 y el link. Entonces puede tener muchos, ¿sí? Tiene una lista de hijos y cada nodo a su vez va a tener otros elementos como hijos. El elemento puede ser otro mismo nodo o puede ser un texto, ¿sí? No hay muchas más eh, posibilidades, ¿sí? Perdón. Y por último, cada elemento va a tener una lista de atributos, ¿sí? Que es lo que vimos en los tags HTML. Esos atributos se van a referenciar como propiedades, ¿sí? A nivel del DOM. Acá la ven dibujada al costadito, ¿sí? Es una propiedad que tiene asociada. Tengan esto en mente, no vamos a profundizar demasiado en cuestiones conceptuales del DOM, sí que entiendan qué es lo que estamos manipulando. Un poquito más, ¿sí? Antes de ver algún ejemplo, digamos, es una interfaz independiente del lenguaje. Si bien hoy todo JavaScript a nivel manipulación de aplicaciones web, ya saben que tenemos el estándar de ECMAScript, puede salir cualquier otra implementación que cumpla con ese estándar y debería funcionar en los browsers. ¿Sí? Los browsers deberían de algún modo poder usarlo en el motor. Son documentos HTML o XML. ¿Sí? XML, ya les dije, es la misma estructura, solamente que los tags no están fijos por definición, sino que nosotros lo podemos construir. Con lo cual, cuando renderizamos un XML, también estamos con un DOM atrás para manipularlo. ¿sí? Este DOM expone ciertos métodos, que ahora los vamos a ver. Esos son los métodos que permiten manipularlo. Si hay una interfaz, el DOM provee una interfaz. Si nosotros cumplimos con esa interfaz, podemos manipular el árbol, podemos manipular el HTML y entonces podemos ser interactivos en nuestra interfaz, en nuestra página. ¿Sí? Perdón, me sale mucho decir página más que interfaz, pero bueno, estamos en interfaces, ¿sí? Es una interfaz. Eh, a ver, creo que casi todo esto ya se los comenté. Ah, una cosa que no se desprende ahí es lo que dice este ítem. Cada nodo, además de tener hijos, de tener propiedades, tiene entre sus propiedades, que no son las que nosotros les escribimos, sino que ya son inherentes al DOM, tiene eventos, ¿sí? Tienen manejadores de eventos o handlers de eventos, como quieran verlo, que son los que permiten que el elemento reaccione ante determinadas interacciones, ¿sí? Y nosotros podemos controlar qué pasa cuando se reacciona a esas interacciones por parte del usuario, ¿sí? Mayormente. Ahora vamos a ver. Bueno, notas de color, como siempre me toca un poco de historia. Esto terminó de normalizarse en el 2004 por la WWW3 World Wide Web Consortium. Perdón, me sale horrible. Antes nada, como ya les dije, en la guerra de los browsers era todo medio un quilombo, cada uno hacía lo que se le cantaba. Ahora ya está todo bastante más estandarizado. Eh, ¿Cómo? Entonces voy a poder manipular el DOM. Dos maneras a priori. Eh, la segunda, como ya les dije, con JavaScript, que es lo que nos va a interesar. Escribimos código JavaScript dentro del HTML, ese código se va a terminar ejecutando y lo vamos a poder usar para manipular. Es lo que vamos a querer acá, obviamente. Pero hay una forma bastante interesante que son las herramientas de DevTools que vienen por lo menos en Chrome y en Firefox. Eh, Creo que Explorer o Edge también tienen ahora, pero bueno, no sé, siempre fue medio una basura. Pero bueno, nada, hay gente que lo usa y funciona. Y Opera supongo que debe también debe tener Opera, pero bueno, no lo estoy usando últimamente.
Las DevTools te permiten tener una consola, tener herramientas de manipulación de forma casi gráfica del DOM, ¿sí? Entonces es muy útil para probar, para jugar, si estamos escribiendo una aplicación para ver cómo quedaría un cambio, si lo queremos hacer o no, etcétera. ¿Sí? Creo que les... Ah, el otro día... Sí, el otro día creo que les mostré un poco, muy por arriba. Bueno, nada, eso es para que jueguen. ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo que ya les aclaré. Crear elementos HTML, eliminarlos, modificarlos, cambiarle los atributos, agregarle elementos a un elemento, manipular de todas formas los atributos, agregar estilos CSS, que son más que atributos en los elementos en definitiva, y reaccionar a los eventos, ¿sí? Todo esto que ya veníamos hablando. Hello DOM, sí, un ejemplo, como siempre para arrancar bien boludo. Tenemos un documento HTML con toda la estructura que ya más o menos venimos viendo, el doctype, el HTML que cierra, no hay header acá y este body le falta un tab, un H1, ¿sí? Y acá es donde quiero que empiecen a prestar atención. Tenemos un elemento div con un ID hello, pero no tiene absolutamente nada, ¿sí? Está vacío, no tiene contenido. Y obviamente que es a propósito que esté así. Y acá paso a escribir mi script de JavaScript, ¿sí? Con este script es donde yo voy a poder manipular todos los elementos. Tengo esta variable global document que, como les dije, es la raíz del árbol y hace referencia a la aplicación de interfaz donde acabamos de renderizar, donde estamos parados, ¿sí? Es una variable global del browser, que el browser define cuando genera el DOM, ¿sí? El root. A este documento le podemos pedir cosas, ¿sí? Que es la interfaz del DOM. Por ejemplo, lo que vamos a hacer acá es get element by ID y le vamos a pasar el nombre del ID, ¿sí? Este ID hello machea con este ID hello y este método se queda, ¿sí? Se queda con el elemento div que corresponde al ID hello, o sea, va a ser este. Eso es un objeto, ¿sí? No es un tag. Y un método que tengo en manipulación es inner HTML, ¿sí? Esto lo que significa es le setea la propiedad del contenido que va a tener el elemento, ¿sí? Le pongo un texto de contenido, tiene que ser un texto, no puede ser otro elemento, ¿sí? Para ver cómo meter otro elemento, ahora enseguida lo vemos. Esto genera esta página web, ¿sí? El título que ya lo escribí por HTML y el texto en el elemento de ID hello que lo escribo por manipulación del DOM, ¿sí? Manipulo el árbol y genero contenido. Esa es la idea detrás de todo esto. Más cosas que podemos hacer, sí, para empezar a ponerle nombre a todo esto. Vamos a poder obtener los elementos por ID, podemos obtener los elementos por tag, ¿sí? Una diferencia acá es que, como les dije, se espera que el ID sea único en todo el documento, con lo cual esto hace un get element by ID, ¿sí? Espera que si existe uno solo, ¿sí? Si hay más de uno, bueno, devolverá el que le pinte, ¿sí? No hay garantías. En cambio, los tags, los nombres de los componentes son muchos, ¿sí? Y pueden ser muchos. Entonces acá me trae una lista de elementos, ¿sí? Los que machen con determinado tag. Y lo mismo para los elementos con determinada clase, que la clase también puede ser repetida en el resto de los elementos. Esto me trae una lista, ¿sí? Con estos tres traigo elementos por ID, por tag, por clase. Estos dos de acá abajo también traen elementos, solo que te permiten una sintaxis un poco más amigable, un poco más lindo, sobre todo cuando la cosa se pone un poco peluda. Query Selector me permite escribir el elemento en forma de query, si quieren. Entonces, por ejemplo, puedo escribir div.container. Esto lo que hace es el elemento de tag div, perdón,
el elemento de tag div con la clase, por eso el punto, container, ¿sí? Esto es un selector de CSS. Vamos más despacio, porque si no me trabo. Tengo de la misma forma que escribo el selector SSS, ahí está, lo puedo escribir acá, ¿sí? Y me trae eso. Es una buena forma de machear cosas un poco más complejas. Entonces, manipulo un poco más cositas. Tengo un element, get element by ID, ¿sí? Esperen que quiero una cosa. Bueno, ahí está. Perdón, tuve que pausar. Pensé que me estaba faltando algo, pero no. Bueno, entonces, ¿cómo manipulo los elementos? Get element by ID ya les dije. Le puedo hacer inner HTML y le puedo pisar el contenido HTML. A ver, yo puedo poner código HTML acá. ¿Sí? Vuelvo para atrás un cachito. Si esto va para atrás, no, para adelante. ¿Dónde está? Acá. Yo puedo poner contenido HTML acá. ¿Sí? Y se va a ver como HTML. Lo que va a pasar es que no se va a insertar en el DOM. ¿Sí? O sea, se va a renderizar porque hay un parser de HTML que lo renderiza. Se va a ver como HTML, pero no va a estar metido en el DOM. ¿Sí? El DOM no, el árbol no se va a actualizar, con lo cual no voy a poder remanipularlo en el futuro. Por eso no se suele hacer demasiado. Pero bueno, inner content, le puedo poner el contenido, inner HTML, perdón. Attribute, sí, puedo agarrar un atributo que ya existe. Esto es acá iría el nombre del atributo. Y le puedo poner un nuevo valor. Puedo agregar estilos de CSS, una propiedad, ¿no? Y ponerle, cambiarle el estilo. Puedo hacer un create element, me fui, hice clic cuando no debía. Create element, esto sí recibe un elemento, por ejemplo este, y genera el nuevo nodo HTML y también lo genera en el árbol. Puedo quitarle un elemento al documento, ¿sí? Remove child element, cuál es el elemento que estoy borrando. Si no me equivoco, esto hace tipo una poda de rama, con lo cual yo podo una rama y se caen todos sus hijos, ¿no? Toda esa ramificación se cae. Con lo cual, si hago un remove child muy arriba, tiro todo. Append child agrega un hijo al final del árbol. Replace child cambia un nodo por el otro, ¿sí? Y document write lo que hace es escribe texto al final del árbol. No es muy útil. Ok, pasados una breve introducción, vamos a empezar a verlo con ejemplos. Cualquier cosa, vayan volviendo y háganme acordar si quieren que sube las slides, así no me cuelgo. Bueno, vamos a ver cómo funciona un poco esto. Una de las cosas que yo les dije que teníamos eran los eventos, ¿sí? Que podíamos generar eventos. Uno de los eventos va a ser click, on click, va. ¿Sí? O sea, cuando en un elemento se hace clic. Yo voy a querer que pasen cosas. ¿Sí? Mayormente ese pasen cosas significa manipular algún otro objeto. ¿Sí? Esa es la idea. Poder ante un evento generar una manipulación, esa manipulación resulta en una interacción y el usuario puede interactuar con esa aplicación generando eventos y recibiendo manipulaciones del árbol. ¿Sí? Esa es la idea detrás de todo esto. A ver, ¿qué tengo acá? Simplificado, no tiene toda la burocracia de la página. Tengo un H3 con un contador. ¿Sí? Acá tengo un span con un ID count que empieza en 0. ¿Sí? Y la palabra likes. ¿Sí? Esto va a decir 0 likes. Después tengo dos botones, uno con ID add y otro con ID sub, ¿sí? Pulgar para arriba, pulgar para abajo, para subirle y para sacarle likes. ¿Y qué es lo que voy a hacer? En mi script, que es la parte interesante, tengo document get element by ID add,
o sea, va a agarrar este elemento de acá y le voy a definir la propiedad onClick. ¿Sí? OnClick es un evento, con lo cual yo no le puedo setear un valor, le tengo que setear una función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo le estoy queriendo definir un comportamiento cuando alguien hace clic. ¿Sí? Si yo acá le defino un valor, esto se va a ejecutar al momento que se carga la página. Y no queremos eso. ¿Sí? Entonces, si yo acá en vez de poner una función, le pongo cualquier manipulación del DOM, ¿sí? O le pongo un valor, esto se va a ejecutar al momento de cargarse la página. ¿Sí? Como se carga la página, se genera. Para evitar eso, le tengo que asociar una función. ¿Por qué? Porque si yo le asocio una función, ya sabemos de la clase de JavaScript que JavaScript permite pasar funciones por parámetro. Esto sería básicamente lo mismo. Le asigno una función, entonces cuando quiero que el evento suceda, lo que hace es se ejecuta esa función, que es lo mismo que pasarla por parámetro y ejecutarla adentro de la nueva función, ¿sí? Del bloque que estoy ejecutando. Entonces voy a definir una función que no recibe nada y tiene un cuerpo. El cuerpo lo que hace es getElement by ID count, o sea, agarra el elemento con ID count, que va a ser este span de acá hasta acá. Este span lo agarra y lo va a guardar en una variable llamada counter. ¿Sí? Acá ya se empieza a poner un poco más lindo, que ya tengo variables y cosas. Y a este elemento counter que acabo de agarrar, que es este span de acá, le voy a cambiar el contenido. ¿Sí? Le voy a poner, perdón, le voy a poner un nuevo contenido HTML que va a ser el contenido que ya tenía. ¿Sí? Estoy accediendo, este es un getter, este es un setter, estoy accediendo al contenido, lo parseo como número. ¿Por qué? Porque es este 0 de acá, lo parseo como un número y le sumo 1. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo es incrementando en 1. Agarro el valor, le sumo 1. ¿Sí? Lo parseo porque si no lo toma como string y qué sé yo. Perdón, lo casteo, no lo parseo. Lo casteo como un número. Entonces, cuando alguien toque en add, se va a ejecutar este código que lo que va a hacer es incrementar el contenido, y de la misma manera cuando alguien toque en sub, ¿sí? Genero el mismo comportamiento pero al revés, le resto 1 y el resultado por supuesto va a ser algo de esto. A medida que voy tocando para arriba sube los likes y a medida que voy tocando para abajo baja los likes. ¿Sí? Esta es la idea de la interacción que queremos setear o incorporar. Entonces, por otro lado, hay estas dos funciones, eh, son funciones bastante importantes a nivel de JavaScript porque me permiten manipular el tiempo de alguna manera. ¿Sí? Paso a ser una especie de Doctor Strange del conurbano. Eh, perdón, se me ocurrió en el momento, fue malo. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Por un lado, vamos a querer que algo se ejecute después de un determinado tiempo. Y por otro lado, vamos a querer que algo se ejecute a intervalos de tiempo definidos. La interfaz del DOM nos provee estos dos métodos. Hay más, créanme que es gigante todo lo que tiene el DOM. Pero estos son dos que nos importan mucho. Set timeout, que recibe una función y el tiempo en milisegundos. ¿Y qué va a pasar? Esto es como que prende un timer en el DOM, ¿sí? Empieza a contar y cuando pasa esa cantidad de milisegundos ejecuta la función que le pasamos, ¿sí? Es como poner la gallinita para cocinar, ¿sí? Le pongo una cantidad de tiempo y una función. Cuando llega a cero ejecuta eh, la función que le pasé. Se va a ejecutar una sola vez, ¿sí? Una vez que termine de cargar la página, se pone el timer y cuando termina se ejecuta. De forma similar, tengo la función setInterval que recibe una función igual que la otra y una cantidad de tiempo.
Y lo que va a hacer es, si yo le pongo, no sé, 2 segundos, 1 2 tuc, ejecuta la función. 1 2 ejecuta la función. 1 2 y ejecuta. ¿Sí? Cada 2 segundos va a estar ejecutando la función hasta que alguien la pare o se cierre perdón, o se cierre la pestaña. ¿Sí? La puedo parar con esta función clear interval. Y son dos funciones lo suficientemente útiles en las aplicaciones web más modernas, por lo menos. A ver, en el fondo, lo voy a decir muy a lo bestia, pero voy a volver acá. En el fondo es lo que hace Gmail para detectar, eh, para mostrarte que te llegó un mail nuevo. ¿Sí? No es tan sencillo, tiene una complejidad mucho mayor detrás, pero si hurgamos un poco, tiene una función set interval en algún lado que eventualmente va a estar monitoreando. ¿Sí? Puede que tenga otras cosas, pero en el fondo es un poco de eso, ¿no? A intervalos regulares chequeo cosas. Bueno, vamos a ver cómo lo uso. Acá lo único que tengo es un título de nivel 4 con un ID date. Entonces lo que voy a hacer es, cuando esto se está cargando, me quedo con el elemento date, que es ese h4 de ahí, lo guardo en la variable y le voy a escribir un contenido por default. ¿Sí? Cuando arranca la página le escribo un contenido, va a ser la fecha. ¿Sí? Fecha y hora, es esto. New date me va a devolver una fecha y una hora. Tu local string es simplemente para dibujarlo lindo. Y después lo que voy a hacer es definir una función que se ejecute cada un segundo. 1000 milisegundos son un segundo. Le paso mi función. ¿Sí? Esta es una función que no recibe nada y va a agarrar el date element que ya tengo guardado en mi script y le va a pisar el inner HTML con la fecha. ¿Sí? De vuelta. Es bien simplón. ¿Sí? Nada, es muy boludo lo que hace. O sea, a cada segundo genera un new date y lo vuelve a pisar. ¿Sí? El resultado es un relojito. ¿Sí? Tan boludo como esto, eh, pero útil, funciona. Así que vamos a la otra. Set timeout. Timeout. Ahí va. Este tiene un poquito más de complejidad, pero no es demasiado. Tiene un par de giladas. Tenemos un H4 que va a tener un botón. Este botón le estoy definiendo como prop el on click, ¿sí? Funciona igual que el anterior, solamente que le puedo setear por prop. Y acá fíjense un detalle que es, pero me dijiste que le tengo que setear la función sin instanciar, sin ejecutar, y acá le estás poniendo los paréntesis, o sea que la estás ejecutando. Bueno, en realidad no, porque esto es un string, ¿sí? Sí, parece feo, es feo, pero bueno, funciona así. Como le estoy pasando una string, JavaScript después lo va a manipular y eso le va a decir, mira, tengo una función guardada, bla, bla, bla. Pero no. Bueno. Bien, voy a ejecutar la función showMessageOnClick, ¿sí? Que hace esto, esta función. Lo que hace es, va a agarrar el botón, ¿sí? Con el query selector en este caso, que esto es ID btn, es este de acá, ¿sí? Se queda con ese botón y le va a poner como contenido un relojito, ¿sí? Esto es simplemente para que vean cómo funciona el save timeout. Es una boludez, nada más. Entonces, ahora sí, defino el timeout, donde dentro de 3 segundos, ¿sí? Va a ejecutar la función que tiene un texto, sin televisión y sin cerveza, o me lo pierde la cabeza, y va a agarrar el elemento elem, o sea, este h4 de acá, y le va a pisar el contenido, perdón, todo este contenido, ¿sí? Todo el contenido del botón lo va a pisar con este texto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un botón, cuando yo lo toco, aparece el relojito y después de 3 segundos automáticamente va a cambiar y se va a ver el texto, ¿sí? Es esto de acá. Bueno, es un GIF, con lo cual
yo no decido cuándo empieza. Ahí está. Ver mensaje, tocas, aparece el relojito y a los 3 segundos cambia. ¿Sí? Es bastante útil para... Es una interacción bastante boba que la pueden agregar de forma fácil en cualquier página que ya tengan, ¿no? Y nada, está bueno cuando uno aprende a hacer estas cosas. Sigamos. ¿Qué otros eventos tengo? ¿Cuánto vamos? Media hora. Bien. ¿Qué otros eventos tengo? OnChange, sí. Cuando el elemento de alguna manera cambia. Es muy útil para formularios. OnClick, ya lo vimos, cuando le hago clic al elemento. Puede ser un botón, un título, cualquier cosa. ¿Sí? No hay un, no tiene que ser algo de un link o ¿sí? Puede ser un H1, un párrafo, lo que sea. On mouse over, ¿sí? Cuando paso el mouse por arriba, ¿sí? Cuando estoy llegando al mouse se ejecuta esa función, la que le seté. Y on mouse out es yo llego hasta el elemento, lo estoy pasando por arriba y cuando me voy del elemento puedo ejecutar una función, ¿sí? Con un poco de astucia se pueden llegar a hacer cosas copadas. On key down es cuando presiono una tecla y on load cuando se termina de cargar el browser. Hay muchísimos más, estos son algunos más o de los más comunes. ¿Sí? Vamos a ver el on mouse over, on mouse out, cómo funciona. Cama arriba, cama abajo, cama arriba, sí. Eh, nada, la referencia boluda de esto. Tengo un botón, sí, no tiene nada especial y tiene un texto que dice cama arriba. Entonces, lo que hacemos es, al ejecutar el script, ¿sí? Me quedo con el elemento btn, con el ID btn, o sea, este elemento de acá. Me quedo, acuérdense, me quedo con todo el elemento, ¿sí? Esto pasa a ser un nodo en mi árbol. Y defino el evento onMouseOut y onMouseOver. Esto es una función que recibe un evento. Y esto es particularmente útil, ¿sí? Para no tener que andar buscando el elemento mediante un selector. Que es lo que hicimos el ejemplo anterior. ¿Sí? Vuelvo un segundo. En el ejemplo anterior, en este creo que era, ¿sí? Acá es como que ya me lo tenía guardado, ¿sí? Por ejemplo. Y en este también, ¿sí? Acá lo voy a buscar, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense que acá hago un clic sobre el botón, pero adentro lo voy a buscar al botón como desde afuera. ¿Sí? Y eso no está bueno, es incómodo, sobre todo si queremos empezar a generar dinamismo en las aplicaciones. Entonces, lo que podemos hacer es decir, porque la interfaz lo prevé, el DOM te dice, mira, cuando yo ejecute la función, si la función tiene un argumento, el primer argumento va a ser event, ¿sí? Entonces digo, ok, entonces define una función que va a recibir un evento y ese evento va a tener mucha información que a mí me va a servir. Por ejemplo, el target. El target es del evento, o sea, el onMouseOut en este caso. Uy, hizo un ruido. Ese evento sucedió en un target, ¿sí? En un objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo? Bueno, en nuestro caso va a ser el botón, ¿sí? Esto quiero que le presten especial atención porque uno después se termina perdiendo un poco. Ahí me va a llegar un evento, ¿sí? Yo a mi botón le asocio un evento. Cuando me llega ese evento, ¿sí? Ese evento tenía un objetivo y ese objetivo va a ser el botón sobre el cual yo se lo definí, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque, a ver, me decís, pero pará, ya tengo este botón acá, ¿por qué no puedo usar this? Bueno, porque esto es más seguro, porque me estoy garantizando que fue el evento que yo estoy esperando. El this puede haber sufrido algún problema de contexto, más allá de que estamos en una función anónima y no me voy a meter. Pero además, porque yo eventualmente podría pasarle el evento a otra función y esa otra función quizás no tenga el contexto donde yo estoy parado. ¿Sí? Entonces,
es particularmente útil poder utilizarlo así. A mí me va a llegar un evento, ese evento fue sobre objetivo del que estoy esperando y va a ser este botón porque yo lo estoy escribiendo así. ¿Sí? Este target va a ser mi botón porque es lo que estoy esperando que reciba. ¿Sí? Le estoy asociando el evento al botón. Cuando llega el evento es porque le sucedió a mi botón. Entonces, event que me llega, target que va a ser el botón, le piso el contenido con inner HTML y le pongo cama arriba. ¿Sí? O sea, cuando me voy del botón, se pone cama arriba, que también va a ser lo que arranca, ¿no? Por defecto. Cuando yo llego al botón, va a decir cama abajo, ¿sí? Que es el evento de abajo. On mouse over es cuando llego al botón, el evento de llegué va a decir cama abajo. Entonces, cuando paso el mouse, cama abajo, cuando lo saco, cama arriba. Cama abajo, cama arriba. ¿Sí? Y esto es lo que pasa. Cama arriba, cuando paso, cama abajo. Cama arriba, cama abajo. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo yo es cambiar el contenido. El cambio del color lo da Bootstrap con esta clase button outline info. ¿Sí? Esta es la clase que le da ese comportamiento. No, no es de JavaScript, es de CSS. Nada más. Pero bueno, nada. Le puedo manipular el contenido por los eventos de mouse over y mouse out. ¿Qué más? Vamos a manipular un poco más. Creo que ya nos queda poco de esto. Bien. Vamos a manipular los hijos acá. Tengo un div con id info y tengo dos párrafos. Primer párrafo y segundo párrafo, convenientemente llamados P1 y P2. ¿Sí? Arranca mi script. Me quedo con el elemento info. ¿Sí? Me quedo con todo este nodo. Voy a crear un nuevo elemento. Un nuevo párrafo. ¿Sí? Voy a crear el elemento P. O sea, va a ser un tag de este estilo. Lo guardo en la variable p3 y le pongo como inner html tercer párrafo, obviamente. Y voy a agarrar este info, que va a ser el div de acá, y le voy a hacer un append child, ¿sí? O sea, le voy a agregar a este nodo, le agrego un hijo, un nuevo hijo, ¿no? Estoy tratando de decirlo de una manera que no suene horrible, perdón. Agrego un hijo por el final. ¿Sí? Estaba en una línea donde podía decir una cosa que quede grabada y no sea muy conveniente para mí. Y entonces, después que agrego el párrafo 3 como hijo, voy a agarrar el elemento P2, que es este párrafo de acá, y lo elimino. ¿Sí? Nada. O sea, agarro el div, le agrego un párrafo y elimino este de acá que se llama P2. El resultado, que acá no hay interacción, ¿sí? Pasa, carga la página y sucede todo sin que me dé cuenta. Entonces, yo acá escribí primer párrafo y segundo párrafo y lo que veo es primer párrafo y tercer párrafo. Esto es por acá. Trucos, boludeces que uno puede hacer con JavaScript. Pero a medida que esto se va complejizando, por supuesto, se enriquece mucho más. Eh, Se enriquece mucho más es que hay una infinidad de posibilidades de todo lo que yo puedo hacer con esta manipulación del DOM. La idea de esto, ¿sí? Acá termina la parte más conceptual. La idea de esto, como le vengo diciendo todas las clases, es darles una presentación, darles un foco de qué es lo que se espera que pasen con estas tecnologías, cuáles son las posibilidades que ustedes tienen que dar, pero de acá en más ustedes se tienen que sentar, leer la documentación, escribir, probar, pifiarle, no entender qué pasa, insultar, googlear, encontrar soluciones en Stack Overflow y todo el ciclo que más o menos ya conocen, ¿sí? Es muy engorroso manipular el DOM con JavaScript, ¿sí? Es realmente muy molesto. Ya vieron que la interfaz no es para nada amigable, ¿sí? Es medio rústica, se pone peor. Entonces, en ese aspecto es donde fueron surgiendo diferentes librerías y actualmente frameworks
para hacer la vida del desarrollador un poco más fácil. Hay infinidad de librerías de JavaScript que permiten manipular el DOM de una forma un poco más sencilla que haciéndolo en JavaScript nativo. Y a lo largo de la historia, de esta corta historia, surgieron infinidades. Hasta debe haber páginas con chistes acerca de esto. Es increíble posta la cantidad de librerías y frameworks de JavaScript que hay de este estilo. Entonces, pero eso fue evolucionando, ¿sí? Ay, perdón, le di al micrófono. Eso fue evolucionando. Una de las primeras que todavía es vigente, no de las primeras por ser primeras, sino una de las primeras realmente útiles que mejoraron en la interacción del DOM fue jQuery, ¿sí? Hoy Bootstrap todavía la sigue utilizando, pero es una librería de manipulación del DOM. Eso terminó migrando en no esa tecnología, sino que permitió que surjan otras tecnologías como Angular, ¿sí? Que fue uno de los primeros, o por lo menos el primero utilizado tan masivamente, un framework que no solo permite manipular el DOM, sino que introduce el concepto de estado dentro de una página web, convirtiendo a las páginas web en aplicaciones. ¿Sí? Es como que les dio Angular, le llevó un salto de calidad de tengo una paginita a tengo una aplicación hecha y derecha. Con esa frase medio chota, no me gusta. Pero bueno, nada. Salió Angular. Angular después se empezó a quedar un poquito corto o se volvió medio molesto. Surgió React, surgió Vue, Vue, perdón. Eh, hay otros, sí, hay un montón de frameworks. Y estos te permiten agilizar mucho más la manipulación de los elementos, generar una interacción mucho más rica para el usuario. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en lo que sigue de la clase, la demo. Así que denme para ustedes un segundo, para mí un cachito que preparo la demo. Bueno, ahí sí, ahí está. Bien, seguimos. La idea ahora es ver un poco con un ejemplo y browser y todo, no solo cómo manipular el DOM, sino que eso nos va a permitir darnos una idea de cómo funciona React. ¿Sí? Vamos a llegar de una manipulación de DOM eh, bien artesanal, con esto que les estuve explicando, y nos vamos a ir moviendo en algunos pasos hasta lo que es el fundamento de React. ¿Sí? Después en la práctica van a ver un ejercicio de cómo crear una aplicación con React, ¿sí? Que ya usarlo modo framework y con todas las ventajas. Acá nos vamos a centrar en cuál es el espíritu de React, ¿sí? Cuál es el problema que viene a resolver y cómo lo resuelve. Entonces, por eso voy a partir de cosas bastante básicas de bajo nivel, ¿sí? Si quieren llamar a JavaScript eh, bajo nivel en algún aspecto. Eh, y eso nos va a generar un problema y el problema va a ser resuelto de una mejor manera por React. ¿Sí? Eso es lo que quiero que se lleguen de esta parte. Es medio engorroso, sí. Puede que se haga un poco complicado porque al principio ya les dije manipular el DOM es medio molesto y engorroso. Pero bueno, vamos a meternos. El ejercicio está acá en el repo de la materia, DOM Manipulation. Si vamos, tengo que actualizar las dependencias. Es esta aplicación que está acá, la pueden bajar. Hice algunos cambios porque no sé por alguna razón de alguna actualización de algo no andaba bien. Entonces, nada, yo ya lo tengo acá. Vamos a, si bien esto, nada, yo lo tengo como un proyecto, pero bueno, no importa. Voy a tener un index HTML que va a ser lo primero que se va a. Esto era con Shift y ruedita. Control más. Ahí va. Bien, genial. Ok, entonces tengo mi index HTML, mi documento HTML, bla bla. Acá tengo, estoy agregando Bootstrap, ¿sí? Directamente desde la URL, puede que esté desactualizado. Voy a agregar las librerías de React, ¿sí?
después van a ver para qué van, no es que lo van a ver, lo voy a necesitar en la parte de React y algo de Babel que ahora después les voy a explicar. Un estilo muy pavo, al body le pongo un poco de padding para que quede y a un div le pongo colorcitos. Sí, es bastante fea la aplicación. Pero bueno, vamos a lo que me importa. Tengo este div de acá, vamos con el teclado mejor. ¿Sí? Tengo este div de acá que es app y no tiene nada. ¿Sí? La idea es no generar contenido HTML, sino que todo el contenido de la aplicación se genere dinámicamente por manipulación del DOM. Entonces, metemos como una especie de entry point, que es el div con un ID particular. Por convención se suele hacer app y nada, queda como una convención, pero puede ser cualquier cosa. Y acá voy a generar un script JavaScript. ¿Sí? El script yo podría tener el código acá adentro, ¿sí? Document, bla bla bla. Pero también puedo, como estoy haciendo ahora, referenciar un archivo. Es más práctico porque eso después empieza a crecer y bla bla. Eh, Primero lo que voy a hacer es mostrarles qué es lo que queremos hacer. ¿Sí? Yo acá tengo un servidor HTTP. ¿Sí? Si el que le interese, esto se instala como npm install --global HTTP server. Es un package de npm. No sé si hablé de npm, creo que no. Bueno, es una mini aplicación que permite levantar servidores HTTP estáticos, ¿sí? Que solo ejecutan JavaScript, digamos. Bueno, voy a levantar mi servidor porque quiero mostrarles qué es la idea. Esto queda levantado, bueno, la IP de mi máquina, pero bueno, localhost. Esto está acá, así que si yo voy a localhost, que dice acá, 8080. ¿Sí? Voy a localhost 8080 y tengo mi página. A ver, esto es lo que quiero hacer. Vamos de vuelta. Esto es lo que queremos hacer, ¿sí? Es un blog de notas, una boludez así. Un título, bienvenidos al DOM, otro título de notas, un formulario con un input y un botón, y cuando yo escribo nota 1 y le pongo agregar, me aparece una nota 1, ¿sí? Pongo nota 2 y le doy a agregar nota 2, ¿sí? Y así puedo seguir, nota 3, ¿sí? Lo que sea. Y después la puedo eliminar, ¿sí? Agarro esta, botoncito eliminar, elimino esta, ¿sí? Nada, agrego cosas y las elimino. Esa es la aplicación que vamos a querer hacer. Solamente manipulando el DOM, ¿sí? Nada de esto está reflejado acá en este index, ¿sí? Lo único que tengo es este div y nada más, ¿sí? De hecho, si no me creen, ustedes pueden ver el código fuente de esto, ¿sí? Y es exactamente lo mismo que estábamos viendo allá. No hay HTML. Es todo manipulación de JavaScript. Vamos a meternos. Vamos a volver acá. Sí, tengo mi aplicación, eh, la primera, ¿no? Con JavaScript. Voy a comentar todo. Vamos a agrandar un poquito más. Ahí está, quedamos chicos. Bien. La idea es poder escribir, ¿sí? Un HTML, algo así, ¿sí? Con un poco por ahí de cambios, pero algo de este estilo. Un H1 que tenga bienvenidos al DOM con un M acá, un H2 notas, un div con un input para escribir la nueva nota y un botón de agregar con una función que agregue, ¿sí? Eso va a agregar un elemento P al final del nodo, eh, con un bot con el perdón, este nota 1 sería lo que agregué en el input y un botón con un evento para que se borre, ¿sí? Todo esto lo vamos a generar dinámicamente con JavaScript y acá van a empezar a darse cuenta de que esto es un embole. Sí, le voy a comentar ahí. Ahí está. Bueno, entonces vamos a empezar por esta parte. Vamos a crear todos los elementos que yo necesito.
creo un h1, ¿sí? Está raro el audio. Creo un elemento h1, create element h1, creo un elemento h2, creo un elemento m, que es este que está acá, creo un elemento div, creo un input y creo un botón, ¿sí? Es todos estos elementos sin ninguna estructura, lo único que hice fue crearlos, ¿sí? Y ahora podría splitear esto. A ver, esto lo puedo cambiar. Sí, split up. Ah, me hizo lo que quiso. No. Si acá yo le pongo split up, ahora sí. Vamos a dejar acá arriba. Es más, vamos a sacarle esto. Antes de compilarlo o antes de ir al browser, tengo que cambiarlo. Porque si no va a romper. Bueno, así que de ahí, sí. Estoy creando mis elementos. Ah, por esta porquería no me deja los colorcitos. Voy a hacer una cosa loca. Quiero ver simplemente para que no me borre esto. Si lo meto ahí. No, no me deja. No se preocupen lo que estoy haciendo. No, fuera. Ah, creo que ya sé. No importa. Ay, no sé qué hice. Y bueno, por lo menos tengo colores. No me importa el warning. Bien. Creé los elementos que ven arriba. Y vamos a empezar a agregarle contenidos. ¿Sí? Al h1 le agrego el ID title JavaScript, ¿sí? Que es este de acá. Se lo estoy agregando. Al h1 le agrego un texto bienvenidos al, ¿sí? Por si no les dije, text content funciona como inner HTML, solamente que no renderiza si acá meto etiquetas HTML, ¿sí? El inner sí, este no. Al em le agrego el contexto, el texto DOM. Al h2 le agrego notas, que es el texto que tiene ahí. Y acá voy a empezar a setearle atributos, o estilos al div, ¿sí? Este div que estaba ahí arriba. Le agrego el atributo style, que es este acá. Y le agrego la propiedad, el valor va, ¿sí? Que esto va a ser código CSS, ¿sí? Medio molesto, pero bueno, todo ese background color, bla 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 que está ahí. Y al botón le agrego el texto agregar. Hasta ahí solo creé los elementos y le fui agregando contenido. No hice nada más que eso. Acá sí ya estoy agregando al h1 que tenga un hijo que va a ser el em. O sea, este elemento h1 va a tener como hijo a este em. El primer hijo era esto, ¿sí? Era un string. Entonces, estos dos quedan como hermanos, ¿sí? Es medio raro de ver al principio. Al div le agrego un hijo input, que va a ser este de acá, y le agrego otro hijo que va a ser este botón de acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Al input le agrego el ID new node, que es este de acá. No le estoy agregando el name, pero no importa. Y voy a definirle el evento al botón, ¿sí? Y esta es la parte más interesante. Vamos a ver si quiero subir un poquito más. Ahí. Ahí. Bien, voy a definirle el evento onClick. Es una función, ¿sí? Que no está recibiendo nada acá. Aunque podría, pero no hace falta. Y de vuelta, tengo que empezar a crear elementos, porque van a ser estos elementos que agregué por ahí abajo. Creo el elemento, perdón, agarro el elemento new node, que es este input de acá, y me quedo con el value. Este es el value, ¿sí? Estos elementos tienen una propiedad value, que esto lo que yo escribo acá es lo que se va a ver en el input. Entonces cuando el usuario escribe en el input, se pisa esta propiedad value,
Entonces lo que hago acá es quedarme con ese valor. O sea, cuando haga clic voy a obtener lo que está escrito en el input. Creo un elemento P, que va a ser el párrafo que vamos a agregar la nota. Creo el botón. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo un botón de eliminar. Y voy a crearle a ese botón un evento para cuando lo cliquen, ¿sí? O sea, cuando cliquean en el botón agregar, se crea, entre otras cosas, un botón que también va a tener un evento para cuando lo cliqueen, ¿sí? En este caso me va a importar recibir el evento. Entonces, cuando cliqueen en el botón de eliminar, se va a ejecutar una función que recibe el evento, ¿sí? Va a agarrar el target, o sea, ese mismo botón. Parent node me permite subir en el árbol, ¿sí? Entonces, yo estoy en este elemento, ¿sí? Parent node me lleva al párrafo, ¿sí? Me lleva al elemento padre. Entonces, del botón donde yo estaba parado, me voy al padre y le digo remove, ¿sí? O sea, corto toda la rama del padre, que es todo este tag que vemos acá, ¿sí? De este botón fui subiendo y eliminé el padre. Al párrafo le agrego ahora el elemento text, ¿sí? Recuerden, acá no eliminé todavía el elemento, sino que lo voy a eliminar cuando me clique en el botón eliminar, ¿sí? Entonces, sigo creando toda esta estructura, le pongo text, este text es el que nos quedamos con el input del usuario, ¿sí? Y al párrafo le agrego como hijo el botón, ¿sí? Primero le agregué el text y después le agrego el botón, y eso queda como hermanos. Porque es text, si no tendría que hacer append child dos veces. Ahora lo que voy a hacer es agarrar el elemento app, ¿sí? Que va a ser el que estaba en el index, ¿no? O sea, este acá, que este ya va a tener cosas, porque son las cosas que yo fui agregando por acá. Todavía no, pero las voy agregando, ¿sí? Acuérdense que estoy dentro de una función que se va a disparar. No estoy creando secuencialmente, sino que estoy diciendo cómo se van a crear nuevas cosas cuando cliquen en el botón, ¿sí? Por eso digo que es engorroso. Uno se termina perdiendo. Entonces, cliqueo en el botón de agregar, creo un nuevo párrafo, me voy al padre, digamos, al padre de mi aplicación y le agrego este párrafo, ¿sí? Append child. Que ese párrafo además va a tener el botón, bla, bla, bla. Y lo que hago acá simplemente es limpiar el input, ¿sí? Agarro el new node, ¿sí? Que es el input de arriba, el value, y lo pongo en cero y lo limpio. Y acá al final de todo, ahora tengo que agregar sí los elementos a mi aplicación. Entonces, a este app le agrego el h1, que es el que estaba creando antes, le agrego el h2, que es este de acá, y le agrego este div, que internamente va a tener el input y va a tener el botón, y el botón, cuando se clique, va a generar un nuevo elemento que se va a agregar en app, ¿sí? Toda esta porquería para hacer más o menos este comportamiento, ¿sí? Si yo ahora voy de vuelta a la terminal, ¿sí? Vamos a resetearlo por las dudas y me voy al browser y esto es lo que tengo, ¿no? Si quieren, si no se me rompió, ¿qué pasó? A ver qué toqué. 8080 es esto. Ay, rompí algo. Syntax error. ¿Vieron que les dije que tenía que arreglar esto?
Bueno, también vieron que es útil tener esta consola de acá para ver cosas. Sí, bien, ahora sí. No tuve que reiniciar el servidor, sí, antes lo había hecho nada más por las dudas. Nota uno, sí, agregar. Nota 2, agregar. Puedo agregar notas vacías, sí, nada, lo que sea. Y las voy eliminando. Esto es lo que hacemos. Cuando agrego se limpia, que es lo que veíamos abajo, y se elimina. ¿Sí? Esto es lo que pasa en el fondo de cualquier aplicación. Termina ejecutándose código de este estilo. Pero, como se darán cuenta, es horrible. ¿Sí? Es muy engorroso. Tengo que crear los elementos, guardarlos, después ir agregándole propiedades. ¿Sí? Es algo, nada, medio molesto. Así que vamos a ver una forma mejor de hacer esto. Esto puede quedar corriendo ahí, así que lo vamos a dejar. Vamos a pasar a la segunda parte, que es la misma aplicación, pero con React. ¿Sí? Con, es decir, con el espíritu inicial de React. ¿Sí? Nadie, o por lo menos nadie que yo conozca, o nadie que esté haciendo una aplicación engorrosa, lo va a utilizar de esta manera. ¿Sí? Pero es el problema que viene a resolver React. Vamos a hacer de vuelta lo mismo. A ver si puedo. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer este split up. Entonces este lo dejo así comentado y que se vea. No me importa demasiado. Y yo me voy al otro. Este dejo ahí y yo me voy acá, que es el que voy a querer manipular. Y no tengo que andar luchando con cosas. Sí. Bueno. A ver. ¿Qué es lo que hace React? Lo principal es que React tiene esta función React DOM Render que agarra un elemento con esta sintaxis de JavaScript nativa o vanilla JavaScript, como quieran llamarle, y le va a renderizar un componente de React. React maneja el concepto de componentes, ¿sí? Un componente es un nodo del árbol del DOM, pero para React son componentes. ¿Por qué? Porque React, creo que lo dije la vez pasada, la clase pasada, manipular el DOM es caro, es costoso en niveles de performance, ¿sí? Es lento. Tengo que recorrer el árbol, es una estructura muy burocrática, con muchos años, ¿sí? Que quedó medio como... No es que quedó legacy, pero requiere cumplir con un montón de retrocompatibilidad, ¿sí? No es tan amigable manipular la estructura del DOM, así como viene. React, entonces, genera un DOM virtual, actualiza ese DOM virtual y en los momentos que React como framework considera necesario, sincroniza su DOM virtual con el DOM real de la aplicación. Pero nosotros nunca estamos manipulando directamente el DOM. ¿Sí? Vamos a estar manipulando un DOM virtual. Eso está optimizado para que sea performante la manipulación del DOM y nos permite a nosotros ganar en sintaxis, en simplicidad, en agilismo si quieren, poder crear estos elementos con una sintaxis un poco más rica, un poco más objetosa y le van agregando un montón de condimentos. ¿Sí? Entonces, en el fondo, hace lo mismo porque es como la forma de conectarse, ¿no? Al document le pide get element by id app, entonces ese nodo se lo pasa a sí mismo, se lo pasa a React, ¿sí? Y le va a decir, bueno, en ese app mete este componente que vamos a crear ahora y renderizate, ¿sí? Y React sabe dibujarse. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Bueno, a priori vamos a tener, esto no, esto va a quedar a modo de comentario, ¿sí? Eh, Tiene una función, React o un método, porque es un objeto, que se llama createElement. Ese createElement permite recibir el nombre del tag,
una lista de atributos, ¿sí? Si le quiero poner los atributos como estos, name, se me fue. Esto, name, ID, bla, bla, bla. Le puedo pasar una lista de atributos y le voy a pasar una lista de hijos. Todo lo que veníamos haciendo, creando por separado, modificando los atributos, haciendo open child, ¿sí? Toda una cosa medio molesta, React lo simplifica de esta forma. Esto va a ser una string, la lista de atributos van a ser object de JavaScript, con lo cual eso ya nos da una manipulación un poco más interesante. Y los hijos van a ser otros elementos de React, ¿sí? Como tiene sentido. Vamos a empezar a hacer lo mismo. Quizás voy un poco más rápido, porque ya no tengo que explicar todo de vuelta. Vamos a guardar en este React Component, que va a ser el que le vamos a pasar a React. Va a ser nuestro componente raíz, ¿sí? Vamos a crear un elemento div, que, bueno, acá un detalle, por cuestiones de comodidad, acá estoy agregando un div que cubre todo, ¿sí? Es simplemente porque es más cómodo para escribir, pero no cambia, ¿sí? Estoy agregando un div contenedor. Bien, ¿por qué? Porque React te pide tener una raíz, ¿sí? Que contenga todo, o sea, pásame un elemento al render. Como yo lo tenía escrito antes, esto era como un listado de nodos. Yo necesito pasarle uno. Entonces, bueno, le agregué un div arriba. Entonces, creo un div, ¿sí? Que va a tener como atributo container, nada más. Y va a tener una lista de hijos, que van a ser este h1, h2, el div, ¿sí? Entonces, uno de sus hijos, el primer hijo, va a ser el h1. Vamos a sacarlo todo, ¿sí? Creo un elemento h1 con un id title.js, el texto bienvenido a, y otro elemento más que va a ser el em, que no tiene atributos y que el texto es React DOM, ¿sí? A ver, un detalle con respecto a esto que yo escribí acá. Acá parece que esto tiene tres atributos, tres parámetros, perdón, tres argumentos. Pero en realidad esto tiene muchos. Tiene el primero, que va a ser el nombre del tag. Tiene un segundo, que va a ser un objeto. Pero el tercer elemento, fíjense que está puesto con la dot notation esta, spread operator, ¿sí? El spread operator me dice que eso va a ser una lista. O sea que, como vimos la clase pasada, cuando yo puedo usar el spread operator en los parámetros, esto es una cantidad infinita de argumentos. Por eso, yo acá le estoy pasando elemento 1, va a ser el tag name, elemento 2, que va a ser los atributos, el elemento 3, que es uno de los children, y el elemento 4, argumento 4, que va a ser otro elemento, ¿sí? Un string es un nodo, ya les dije antes. ¿Sí? ¿Se entiende? Y a su vez, este elemento de acá, este nodo de acá, que es el em, va a tener un hijo que va a ser este texto. Sigo agregando componentes, el h2, agrego el div, agrego el input, que se va a llamar new node, y agrego el botón. ¿Sí? Hermoso, agrego el botón. Vamos a ver cómo. Me falta cerrar algo. Sí, la llavecita acá. Sí. El botón. El botón va a tener el nombre, que va a ser button, una lista de propiedades, de atributos va, que va a ser esto que está acá. Ahora vamos a ver por qué. Y un hijo, a priori solo un hijo, que va a ser que va a ser el texto a agregar. ¿Sí? O sea, el botón, este elemento botón, atributos, fuck, me quedó, perdón, me quedó, estaba tan cortito que no llega. Botón, lista de atributos y
es este botón. Botón, lista de atributos y elijo que va a ser el texto. Uno de esos atributos, que el único en realidad, va a ser onClick. ¿Sí? El atributo onClick. En este caso es importante el uso de camel case. Acá esto en minúsculas, en React es camel case, tiene más sentido. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, esto va a ser un evento que cuando se clique va a crear el botón de la nota. En este caso particular estoy dejando el mismo comportamiento que ya vimos de JavaScript pelado, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá esta sintaxis de React se empieza a poner medio molesta, ¿sí? Porque estoy definiendo dentro de una función que no conoce a los elementos de afuera, entonces tendría que armarlo de otra manera para poder guardarme las cosas y se pone un poco engorroso. No es que se pone engorroso, lo puedo escribir fácil, pero no sirve a los aspectos didácticos, ¿sí? Yo lo que quería mostrarles era cómo puedo ir escribiendo los elementos del árbol o de esta rama que estoy renderizando de una forma no solo con una sintaxis más amigable, sino con una estructura de árbol, ¿sí? Teníamos toda en el otro JavaScript, ¿sí? Teníamos una forma demasiado secuencial de armar las cosas. Uno no podía visualizar la estructura del árbol que estaba armando. Acá sí, ¿sí? En esta forma de escribir de React se nota mucho más. La idea es ir haciéndolo en cascada uno adentro del otro. Eso me tiene como desventaja que esta parte no conviene cambiarle la sintaxis porque es muy molesta. Entonces queda igual que el otro, ¿sí? Creo la nota, me quedo con el valor del input, creo el párrafo, creo el botón, le pongo el texto eliminar, genero el evento para eliminarse. Le agrego el contenido, lo agrego como hijo y en este caso lo agrego al container. ¿Sí? Antes lo estaba agregando al app, pero ahora tengo un div que me ayuda de container y bueno, se lo agrego ahí. Y limpio el formulario y hago agregar. ¿Sí? Estoy haciendo exactamente lo mismo y para que me crean voy a deshacer esto para que se guarde bien. Y bueno, lo voy a llamar. Ahí está. ¿Sí? Ahora estoy llamando a este app React, que es este de acá. Lo único que cambia es creo que es el texto que dice React DOM. Antes decía bienvenidos al DOM. Así que bueno, ahora tengo que comentar esto, pues si no, no me va a andar. Sí, actualizo. Bienvenido a React DOM y puedo hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Nota 2, eliminar, ¿sí? Lo mismo. ¿Es una mejora? Es una mejora sustancial, ¿sí? Pero React va un paso más, ¿sí? Esta es sintaxis JavaScript para manipular el DOM. Sigue siendo un poco molesto. ¿Por qué? Porque esto es mucho más copado, ¿sí? Si yo pudiese escribir algo como esto, pero que sea manipulable de forma más sencilla, a priori que sea manipulable, porque el HTML no es manipulable. Entonces, si yo puedo escribir HTML que a la vez se vea como HTML, pero se comporte como JavaScript, y está buenísimo. ¿Sí? Bueno, y eso es lo que hace React y se llama JSX. Eso es por lo único que vale la pena usar React. Bueno, no por lo único, pero es lo que lo destaca, ¿sí? Lo que hizo que React sea útil y sea ameno y la gente lo quiera usar es que introdujo una sintaxis llamada JSX, ¿sí? ¿Qué es JSX? Pueden verlo como un syntax sugar, ¿sí? Es un poco más
que un syntax sugar, es un DCL. No sé si, no, creo que no hicieron, todavía no hicieron objetos 3. Cuando hagan objetos 3 y vean DCL, es domain, no, domain specific language, ¿sí? Un lenguaje específico de dominio. No importa. Entonces, JSX es una sintaxis de JavaScript o de React, ¿sí? De React, no de JavaScript, que eso se va a preprocesar y se va a convertir en esto, ¿sí? Que a su vez se va a procesar y se va a convertir en esto, ¿sí? Hay como dos procesamientos que se le hacen donde yo agarro algo que parece HTML y lo convierto a sintaxis JavaScript de manipulación del DOM, ¿sí? Y eso está buenísimo. Y eso es lo que vamos a hacer con React. Acá tengo el mismo render que tenía antes. En este caso la variable se llama app, pero sigo haciendo el get element by id app, ¿sí? Y le voy a renderizar mi componente de React. Esto es un componente de React. Entonces, ¿qué está pasando acá? Yo tengo una variable JavaScript y acá tengo un código HTML, o por lo menos algo que parece ser HTML. Y eso justamente es la sintaxis de JSX. Te permite escribir HTML, o casi, pero lo va a renderizar, lo va a transpilar a código JavaScript. Esto obviamente no funciona sin una serie de plugins de React. A ver, si yo acá tengo un plugin en Visual Studio Code que si yo lo saco, no va a entender que esto es sintaxis JavaScript. Si lo entiende porque hay un plugin, qué sé yo, si no estaría lleno de warnings. Y a la vez, cuando lo va a procesar, necesita tener librerías que entiendan este procesamiento. Ahí es donde entran estas librerías que yo les llamaba, que yo les mencionaba acá. Primero tengo que importar React, ¿sí? Eso me brinda la sintaxis de creación de objetos, de elementos, pero ellos tienen separado el React DOM, ¿sí? Que es el que me permite generar mi DOM virtual y sincronizarlo con el DOM de adeveritas. Y una tercera cosa que estoy agregando acá es Babel. Babel es una aplicación que te permite transpilar código JavaScript de un formato a otro, ¿sí? Por ejemplo, puede transpilar código de ES6 a ES5, ¿sí? De ese 2016-2017 a cualquier anterior. Y también funciona con React. Permite transpilar código React, como este, código React, en código JavaScript. Y te permite transpilar código JSX en código JavaScript, ¿sí? O en código React y después en código JavaScript, ¿sí? Es una magia que no me voy a meter ahora porque ya está resuelto y es un poco... Nada, hay que meterse en cosas y no vale mucho la pena. Investiguen Babel, el que le interese saber cómo funciona. La página de Babel está por acá. A ver, bla, bla, bla. No, cualquier Babel. Quiero el Babel de JavaScript. Sí, la biblioteca de Babel. Va a aparecer cualquier cosa. ¿Sí? Compilador de JavaScript. ¿Sí? También llamado transpilador. Y acá te explica cómo convierte código de esta sintaxis S5 a una sintaxis anterior. Bueno, entonces, acá voy a hacer exactamente lo mismo. Este va a ser todo mi código JavaScript, ¿sí? Este mismo código JavaScript de acá, de crear los elementos y qué sé yo, ahora lo puedo escribir de esta manera. Un par de detalles. Esto ya les dije, parece HTML, pero
no es técnicamente HTML, con lo cual hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Si yo le quiero poner una clase a un elemento, un atributo class, no puedo escribir class, ¿sí? A veces funciona porque si el transpilador ya está lo suficientemente maduro, lo entiende, bla bla bla, y funciona. Pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque class es una palabra reservada, ¿sí? Es una palabra reservada de JavaScript para crear objetos. Todo esto es usar class name. Lo mismo con el onClick, lo pone en mayúsculas o en camel case para que quede mejor. Pero antes al onClick le pasábamos un string. Acá, si nosotros abrimos llave en cualquier lugar, yo puedo escribir código JavaScript, ¿sí? Cons a igual a 2 más 3, ¿sí? Bueno, me chilla un par de cosas, pero puedo. Porque no le gusta la asignación, pero bueno, no importa. Puedo escribir código JavaScript adentro de las llavecitas. Entonces, acá estoy escribiendo código JavaScript que va a ejecutar esta función addCurrentNode. ¿Qué es esto? Lo mismo de antes. El div container, el h1, el h2, el div con el input y el botón agregar, y cuando hacen clic agrega la función addCurrentNode. Perdón, es tarde. Esto, de vuelta, por cuestiones de didáctica mayormente, es el mismo código, porque para que esto me quede mejor necesito un paso más, que no quería mostrarlo todavía en este ejemplo. Si yo ahora cambio por mi script JSX, voy a ejecutar fíjense que este se llama DOM con JSX. Lo que sí le tengo que agregar este type Babel, que hace la transpilación on the fly, ¿sí? Antes lo tenía que transpilar a mano, ahora no sé qué cambiaron, eso se rompe, pero agregándole el type Babel lo hace automáticamente. Ahora yo me voy al browser, yo estaba acá, y bienvenidos a React DOM, la tengo con eso. Y puedo agregar mis notas, sí, nota 1, Nora, estoy tocando cualquier lado, sí, Nora, nota 3, sí, elimino, exactamente lo mismo que antes, ¿sí? Por supuesto, esto es una mejora 1000%, ¿sí? Parece que no, porque acá yo estoy escribiendo código que dice, che, pero pará, yo eso lo podría haber escrito en el otro. Bueno, sí, pero a medida que esto crece, esto ayuda fundamentalmente, porque esto ahora, en el último paso que nos queda, se vuelve un poco más dinámico y más del estilo de la programación que nos gusta por ahí a nosotros, ¿no? Además, esto yo podría, no va a pasar acá porque necesito crear un componente, pero yo podría, con lo que voy a mostrarles ahora, ¿sí? Generar myDiv, por ejemplo, crear este componente myDiv y renderizarlo acá. No va a funcionar así como así, pero, perdón, así. Yo podría hacer esto, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, puedo crear como mis propios componentes HTML. Entonces ahí sí se empieza a poner un poco más interesante. Porque eso en HTML no lo puedo hacer. Bueno, entonces, ahora sí, metiéndonos en el último evento del día. Se hizo un poco largo. Vamos a usar los componentes de React como realmente se usan en React. Yo voy a crear una clase, app, esto ya empieza a ser un poco más divertido, que tiene que extender de este React Component, ¿sí? Si yo creo una clase que extiende de React Component, eso va a ser un componente y lo puedo poner en el render, ¿sí? Yo tenía esta app,
acuérdense que yo tenía una cosa así en el anterior, con todo el código, ¿sí? Con todo el código de JSX, ¿sí? Es lo mismo. Estoy haciendo esto. En app pongo mi propio componente, que es este app, y se lo paso. Esto tiene unos atributos raros, ¿sí? Ahora se los voy a explicar. Pero bueno, estoy haciendo esto. Creo mi propio HTML y le digo renderizarlo. Eso va a ser un componente de React. Va a tener un constructor por defecto. Por defecto no. Por, por supuesto porque es un objeto JavaScript. Y lo importante es, tienen que tener una función render. ¿Sí? La función render permite renderizarse. Pero esto tiene que retornar el componente. Esto todo es syntax sugar, así que se ve lindo. Y acá escribo mi componente. El mismo que tenía, o casi, el mismo que tenía antes. El container, esos carteles, el H1, el H2, el div con el input y el botón. ¿Sí? Hasta ahora todo más o menos lo mismo. Pero bueno, hay cosas, más cosas que antes. ¿Por qué? Porque lo que se busca cuando yo tengo un componente es que ese componente tenga un estado. O por lo menos en los componentes complejos. Yo puedo tener componentes simples que no tengan estado. Pero cuando voy a empezar a necesitar un poco de interacción, ya ahí sí necesito un poco más de comportamiento y ese comportamiento necesito estado, ¿sí? Para manejarlo. Entonces React me permite manejar un estado por componente. ¿Cuál es el estado? Yo lo creo. En el constructor, yo creo un estado. Este console lo tenía para que vean las pruebas. Lo voy a dejar para que vean algo después. ¿Qué es el estado? Un objeto JavaScript, ¿sí? Al ser un objeto JavaScript, yo lo puedo acceder de toda la clase, ¿sí? Porque es un elemento de instancia. ThisState es un... ¿Cómo se dice? Bueno, una propiedad de instancia. ¿Sí? Ahí está. Esto es un objeto JavaScript que voy a guardarme el texto y las notas. ¿Sí? Este texto va a ser el texto que ingrese el usuario y estas notas van a ser las notas que se van a ir creando a medida que yo voy poniendo agregar. ¿Sí? ¿Qué significa props? Bien, JavaScript, React me deja a mis componentes definirle atributos de cualquier tipo y color, salvo las palabras reservadas. ¿Sí? Acá le estoy poniendo un atributo text con un texto y un atributo num con un valor. Esto lo que hace es al constructor, cuando lo invoque, ¿sí? Cuando esto haga de alguna forma loca new app, le va a pasar ese text y ese num, ¿sí? Lo va a instanciar así. Entonces, mi constructor, perdón, eso es un objeto, lo va a pasar así, ¿sí? Porque es un objeto, no son variables, no son argumentos. Mi constructor recibe las propiedades, que son los atributos. En HTML le decimos atributos, acá le decimos propiedades. Llamo al padre, al React Component, lo llamo al padre con las props para que haga lo que tenga que hacer. Y acá en este caso lo voy a guardar en mi estado. ¿Sí? Llegan las props, yo la guardo en el estado. Text va a tener prop text y notes va a tener props notes. Que por defecto va a venir vacía, pero bueno, sí, perdón, por defecto va a venir undefined. Así que bueno, nada, le pongo una lista. Si en algún momento le quiero agregar esa prop, se la agrego. Y voy a definir otra variable de instancia que se llama add current node, que en realidad va a ser una función.
Esto es medio molesto y React lo termina solucionando con unas cosas nuevas que sacó el año pasado. Esta current note es una función. Esto lo voy a explicar rápido. ¿Sí? Porque después vamos a volver. Es intrincado de entender. Defino mi función, ¿sí? O sea, es un método de mi clase, addCurrentNote. Pero esta necesita acceder a this. Y en JavaScript, yo ya les dije la otra vez con la clase de JavaScript que el this es re molesto. Es muy molesto porque depende del contexto donde se esté invocando. Cuando esto se invoque, se va a invocar como desde afuera del render. Ese this va a tener el contexto de la aplicación en donde se esté ejecutando y no de esta clase. ¿Sí? Entonces no va a poder acceder a setState porque va a ser otro contexto. Para que eso no pase y para que this apunte a la instancia de esta clase, le tengo que hacer un binding. ¿Sí? Entonces digo, bueno, add current node, hacer un binding a this. Bindía el this para esta función. Para que el this tenga el efecto que estoy esperando que tenga. El que lo siguió bien, el que quiere investigar, investigue. El que no lo entendió puede tomarlo como un salto de fe y cada vez que definan un método que necesiten this, agreguen una línea de este estilo. Es medio choto JavaScript en eso. Pero bueno, mi función addCurrentNote, cuando se invoque, va a actualizar el estado. Y acá hay una cosa que voy a explicar mejor la semana que viene. Por ahora tómenlo como un salto de fe nuevamente. Si yo manipulo el estado a mano, ¿sí? Y le agrego, vamos a manipular el estado a mano, setState, .notes, vamos a poner text, que es más fácil. ¿Sí? Otro texto. Si yo lo manipulo así, lo que va a pasar es que no se va a actualizar el componente. ¿Sí? Ahora van a ver por qué. Si los estoy mareando mucho, avisen. ¿Sí? Son varias cosas que tengo que ir y volver. Si no, péguenle una... Vayan para atrás cuando terminen y vuelvan a ver para tratar de enganchar. ¿Sí? Porque tengo que ir saltando de un lado al otro. Y es medio molesto. Yo voy a necesitar que este componente dinámicamente se vaya actualizando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a querer tener un texto para las notas. Este texto va a ser el texto que ingresen en value. Yo quiero que se vaya mostrando por pantalla, ¿sí? O sea, a medida que voy escribiendo, quiero que se muestre en pantalla. Entonces, cuando este valor cambie en el input, quiero que se refleje en la pantalla. Eso lo voy a hacer a través del estado. De una manera ingreso información al estado y de otra manera la consumo. Si yo manipulo el estado a mano, así, esto no se actualiza. ¿Por qué? Porque esto, al que ya se dio cuenta, fantástico, pero el que no, no importa. Esto es un binding, ¿sí? Igual al binding que vimos en arena. Acuérdense cuando le hacíamos un bind to como atributo, ¿sí? de algún componente. Eso generaba una repercusión en el view model y a la vez se ejecutaba o se renderizaba de vuelta en el componente. ¿Sí? Ese observer doble bidireccional hacía de binding, ¿sí? Y podía escribir en la interfaz y que se actualice el modelo. Acá está pasando exactamente lo mismo. Este state va a funcionar de view model si quieren. A ver, tómenlo con pinzas, ¿sí? No es que me digan, ah, no, Leandro dijo que el state es el view model. No,
No estoy diciendo esto, es algo parecido, pero no es lo mismo. Funciona como ViewModel. Pueden verlo como ViewModel. No es exactamente lo mismo. Entonces yo voy a querer que esto refleje el binding. De esta forma no funciona, ¿sí? No se actualiza. La clase que viene le voy a explicar en detalle. Para actualizar el estado tenemos que usar setState. Es una función que viene de component, ¿sí? Que me permite pasarle cualquier atributo del objeto del estado, ¿sí? Y el nuevo valor. Entonces, no solo va a actualizar el estado, sino que va a ejecutar los binding para que se vuelva a renderizar el componente. ¿Cómo actualizo las notas? Acá esto va a pasar. Van a cliquear, ahora vuelvo sobre esto, voy a llegar acá, ¿sí? Cuando cliquen, llego acá. Entonces, actualizo el estado con mis nuevas notas. Mis nuevas notas van a ser las notas que ya tenía. Acá estoy deconstruyendo, ¿sí? Esto es una lista de notas y esto es un listado de las notas deconstruidas. Y agrego como último elemento el text que ya tengo. El text este sale del estado, ¿sí? Es el que tenía en el estado. Y lo que hago acá es limpiar el text. Acá se va a ir escribiendo el text, como ya les dije. Este value funciona de binding desde el usuario al state, ¿sí? A medida que el usuario cliquea, se actualiza el value, se actualiza este state. Y le defino un onChange, ¿sí? O sea, antes lo teníamos con onClick, ahora lo tenemos con onChange. Cada vez que cambia, o sea, cada vez que se toca una tecla, esto se va a ejecutar una función que recibe un evento y llama a thisState agregando el texto, ¿sí? Entonces, acá en el value muestro lo que tengo en el state. Creo que lo dije mal hace un par de minutos atrás. Este value muestra lo que tengo en el state y cuando el usuario cliquea las teclas se actualiza el state para el atributo text. O sea, actualizo este elemento, ¿sí? A medida que van tocando. Y en el onClick, ¿sí? Ejecuto la función addCurrentNode. Yo la podría haber escrito así, pero la escribí de esta forma con más notación JavaScript, sobre todo porque es más cómodo. Entonces, ejecutándolo así es donde yo pierdo el contexto del disk. Entonces, cuando clique en el botón agregar, se va a ejecutar addCurrentNode, que va a agregar la nueva nota. ¿Qué es la nueva nota? El texto, este que tengo acá. Y entonces, ¿cómo termina de funcionar esto? Con esta línea de acá. Esta línea tiene el binding con el estado de las notas, o sea que cuando se actualizan las notas, las agarro, ¿sí? Agarro todas las notas y las convierto en otra cosa, ¿sí? Las notas eran texto, nada más. Entonces yo les voy a hacer un map donde cada nota se va a renderizar como otro componente llamado node, que va a recibir eh, el atributo key y el atributo text. El único que me interesa es este text. Este key es porque cuando estoy iterando en React necesito poner un index, algo que funcione como índice para que React lo pueda se pueda organizar, si no puede lupear bien, se mambea con la lista. Entonces creo una nota que va a recibir el texto. ¿Qué tiene esta nota? Es un componente escrito de otra forma que genera un div con el texto y el botón. Y acá esto se pone también un poco molesto. No es molesto,
Al principio es raro. El div con el texto y un botón. ¿Sí? Un botón que va a tener una función onClick y que lo que va a hacer es, va a ejecutar una función que cuando recibe un evento va a ir al... tiene el target, que sea quien lo llamó, va a llamar al padre y se va a eliminar. Esto no es lo ideal, ¿sí? Lo aclaro porque después me van a preguntar. Esto no es lo ideal porque estoy mezclando el mundo de React con el mundo de JavaScript nativo. Pero para yo escribirlo de forma React tengo que hacer como una cosa medio cruzada de componentes y no los quería marear demasiado, ¿sí? Porque tenía que ejecutar, definir una función en este componente, pasársela, que este después la ejecute y queda raro. Entonces, para simplificar y que se entienda la idea, porque ya es suficiente complejidad y vamos un buen rato, lo ejecutamos de esta manera. Pero quiero que sepan que esto no es correcto utilizar. Vamos a escribirlo abajo. No es correcto utilizar manipulación del DOM desde React. Del DOM nativo, ¿no? Sí. No está buena esta idea. Por eso no lo hagan. Solamente para que entiendan la idea. ¿Sí? Que puedo crear componentes como clases. Puedo crear componentes como funciones. La manipulación en los componentes se da a través del estado. Vamos a probar que esto funciona. Sacamos esto acá, agregamos este acá. Y si no cambia nada en todo esto, ¿rompí algo? No, bien. Ok, ¿qué pasó acá? Vengo con un text pasado por props. Me lo había olvidado. Acuérdense al principio, cuando empezamos con esto, que yo les dije, lo voy a inicializar con un valor por defecto. ¿Sí? Este text pasa como props, se guarda en el estado y cuando se renderiza, esto está en el H2 y está en el input. ¿Sí? Una magia bastante linda. Si yo acá le pongo otra cosa, yo actualizo esto acá, ven, acá dice otra cosa y es lo que guarda en el input. Le pongo agregar, ¿sí? Hace todo lo que tengo planeado que haga, elimino este y elimino este y elimino el otro. ¿Sí? Bueno, y ahora sí los libero. Se terminó siendo un poco larga. Sé que puede haber sido un poco dura esta última parte, ¿sí? Pero quiero que se queden con la idea de cómo es la manipulación nativa, ¿sí? Cómo es la solución primaria que provee React, que es mejor, pero sigue siendo medio embole, y cómo la introducción de JSX y a su vez esta forma de generar binding con componentes y estados hacen que React se sienta más como una programación orientada a objetos o como una manipulación más del estilo más cerca al desarrollador, o por lo menos algo que nos gusta más, ¿sí? Que es un poco más, no solo es más interesante escribir, más copado, sino que realmente empieza a generar muchas facilidades. Esto parece engorroso porque el ejemplo era simple, entonces las soluciones anteriores eran relativamente simples y esto parece un poco más complejo. Pero cuando la aplicación empieza a crecer en complejidad, las otras formas se vuelven inviables y esta se vuelve genial. ¿Sí? Es muy fácil manipular aplicaciones de esta forma. Bueno,
van a ver en un video de la práctica cómo crear una aplicación React y empezar a utilizarla como React espera que se use. Todo esto fue para que entiendan el significado de fondo, con lo cual ya con eso van a poder empezar a trabajar fuertemente en el TP, aunque podrían haber estado maquetando. De todas formas, vayan a la página de React, lean la documentación, porque hay muchas cosas para aprender. ¿Sí? Bueno, cierro por acá. Cuídense, quédense en casa. Adiós.